están? Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de física. Específicamente estamos hablando de dinámica, ¿ya? Este ejercicio me lo han mandado a mi número de WhatsApp y lo vamos a resolver en este momento. A ver, lo tengo aquí. Este es el ejercicio que me han mandado, pero vamos a resolver este ejercicio, ¿ya? Donde nos plantea lo siguiente. Este ejercicio ya lo tengo aquí en mi pizarrita. Lo vamos a resolver y vamos a llegar a la solución del ejercicio. Ahí está el problema. ¿Listo? ¿Qué dice la pregunta? Leeremos. Dice, un objeto de 70 kilopondios es elevado con una aceleración de 3,5 metros por segundo al cuadrado. Signos de interrogación. ¿Cuál es la tensión en la cuerda de soporte? ¿Ya? Ahora, primero lo que tenemos que hacer es siempre ver qué datos tenemos para que nosotros podamos resolver el ejercicio. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar los datos del problema. Ya lo voy a minimizar esto para que podamos anotar los datos y resolver el ejercicio. Listo. Entonces lo primero que voy a hacer es anotar los datos. ¿Ya? Los datos. Luego vamos a hacer una pequeña gráfica que nos va a ayudar a resolver el ejercicio. A ver, ¿qué datos tengo? Los datos que tengo son los siguientes. Datos, entonces vamos a anotar. Aquí me dice un objeto de 70 kilopondios. ¿Qué dato será esto? 70 kilopondios. Kilopondios es unidad de fuerza o puede ser también unidad de peso. Ahora, ¿cómo yo sé que a qué se refiere esto? Me está hablando de un objeto, ¿ya? Que se encuentra elevado. Eso quiere decir que está colgando, ya es un objeto que está colgando. Haremos una pequeña gráfica y ahí vamos a entender más o menos de qué me está hablando el problema, ¿ya? Entonces, yo tengo esto, ya voy a hacer una pequeña gráfica. Se supone que está colgando de una superficie, ¿no ve? Que va a ser de la siguiente manera, ¿ya? Ahí está, yo lo voy a graficar así. Listo, ahí está nuestro objeto. Y aquí obviamente pues hay una base donde también va a haber una referencia de altura. ¿Listo? Ahí está. Este es nuestro objeto que obviamente tiene una masa M. Ahora, ¿qué es lo que actúa dentro de este objeto? ¿Qué es lo que me está pidiendo la pregunta? La pregunta me está pidiendo calcular la tensión de la cuerda. ¿Ya? O sea, eso quiere decir que está aquí suspendido en una cuerda. Lo que me está pidiendo es hallar la tensión de esa cuerda. ¿Listo? Ahora, ¿qué dentro de este problema, qué datos más están influyendo? ¿Qué es lo que yo puedo encontrar? Tengo lo que es la aceleración. Me está diciendo ahí, tengo una aceleración que es igual a 3,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Segundo al cuadrado. ¿Qué más tengo? Tengo el peso del objeto, porque ahí dice un objeto de 70 kilopondios. Entonces, iremos anotando eso. Habíamos dicho que tenemos la aceleración que es igual a 3,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Luego de eso tengo yo la tensión de la cuerda que sería 70 kilopondios. ¿Qué otro dato más tengo? Ah, ya. Fíjense aquí. Como el objeto está colgando, ya, como el objeto está colgando, obviamente pues aquí va a actuar lo que es la gravedad, ya, la gravedad. Al actuar la gravedad, ya, al actuar la gravedad, porque esto estamos hablando, ya habíamos dicho que esto va a ser el peso del objeto, trabaja también lo que es la gravedad, ya, que obviamente siempre va a ir con dirección al centro de la Tierra. Entonces vamos a tener como dato la gravedad. ¿Listo? Lo vamos a tomar como 10. Normalmente se toma 9,8, 10, dependiendo, ¿ya? Dependiendo. Si en el caso de que no nos diese, entonces vamos a tomar 9,8 o 10, ¿ya? En este caso vamos a tomar como 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué otro dato más puedo obtener de ahí? Creo que no tenemos más datos, ¿ya? Y la respuesta a la que tenemos que llegar, ahí está la respuesta, que es
95 kilopondios. Esa es la respuesta, está ahí, ¿no ve? 95 kilopondios. Ahí está. A ese resultado nosotros tenemos que llegar. Ahora sí, de acuerdo al gráfico que yo tengo aquí, ya, de acuerdo al gráfico que yo tengo aquí, puedo rescatar lo siguiente. Fíjense, cuando hablamos de dinámica o estática, siempre se trabaja con lo que son vectores. Sí o sí son vectores, ¿ya? Entonces, como podemos observar aquí, tenemos estos vectores que es la tensión y este otro vector que es el peso, que están en este caso en el eje vertical, ya en el eje vertical. Al estar en el eje vertical y de acuerdo al plano cartesiano o al eje de coordenadas, nosotros podemos decir que estamos trabajando en el eje Y, ¿no ve? En el eje Y, ¿por qué? Porque está en movimiento vertical, ¿listo? Entonces, sabiendo eso, nosotros podemos decir, de acuerdo a la segunda ley de Newton, que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y va a ser igual, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración. Eso me dice la segunda ley de Newton, ¿no ves? Es segunda ley de Newton, ¿ya? Eso me dice la segunda ley de Newton. Listo. Sabiendo eso, nosotros podemos rescatar los siguientes datos de la gráfica, donde la sumatoria en el eje Y, ¿ya? Donde la sumatoria en el eje Y va a ser lo siguiente. Fíjense, ¿qué tengo? Tengo la tensión, ¿ya? La tensión, que va a ser igual a ¿qué? Al peso, ¿no ve? Al peso. Eso quiere decir, pero como el peso se encuentra en este otro eje, que sería el eje Y negativo, va a ser menos el peso, ya, menos el peso. Todo va a ser igual a la masa por la aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton. Listo. Con esto yo puedo hallar la tensión, ¿no ve? Puedo hallar la tensión. ¿Cómo voy a despejar la tensión de esta forma? Aquí tengo la tensión. Esto que está con menos va a pasar al otro lado a sumar y voy a tener lo siguiente. Tensión entonces va a ser igual a la masa por la aceleración más más el peso. Listo. Ahora sí, con esta formulita yo voy a poder resolver mi ejercicio. Pero tengo que fijarme qué datos tengo y qué datos no tengo antes de resolver el ejercicio. Ya, esto lo vamos a borrar, ya no me sirve. Entonces trabajamos esta partecita y vemos a dónde vamos a llegar. Ahora sí, tenemos ya despejado la tensión. Tengo la masa del objeto. No me da como resultado, no me da como dato la masa del objeto, ¿ya? Entonces tengo que yo encontrar la masa del objeto. La aceleración, sí tengo, aquí está, 3,5 metros por segundo. El peso también tengo, aquí está. ¿Dónde está? Aquí está, el peso. Esto es el peso por si acaso, ya, ese es el peso. El peso del objeto es 70 kilopondios, ya aquí me he equivocado, es el peso, ya aquí está como dato por si acaso. Listo, ¿tengo el peso? Sí, entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular primero? La masa del objeto, ya, tengo que calcular la masa del objeto. ¿A qué va a ser igual la masa del objeto? ¿Cómo puedo calcular la masa del objeto? Puedo calcular a partir del peso, ¿no ven? Nosotros sabemos muy bien que el peso va a ser igual a la masa por la acción de la gravedad. ¿Tengo la gravedad? Sí, aquí tengo como dato, tengo el peso, entonces puedo calcular la masa del objeto. Ya puedo calcular la masa del objeto, entonces calcularemos despejando. Masa va a ser igual al peso sobre la gravedad. Listo, tengo el peso. Pero aquí, una pequeña observación. Fíjense, el peso en qué unidad está. Está en otra unidad, está en kilopondios. Tengo que convertir yo estos 70 kilopondios en
newtons antes de desemplazar, porque la gravedad sabemos muy bien que viene en metros por segundo al cuadrado. Ya, entonces haremos una pequeña conversión antes y vamos a resolver el ejercicio. Ya, entonces haremos la conversión. ¿Cuánto es el peso? El peso era 70 kilopondios. Entonces vamos a decir convertir, ya, convertir 70 kilopondios en newtons. Ahora, entonces agarramos 70 kilopondios, yo quiero convertir en newtons. Un kilopondio, ya esto está en tablas de conversiones, es igual a 9,8 newtons. Kilopondios, perdón. Kilopondio con kilopondio se va a eliminar y voy a tener yo en newtons. Entonces multiplicamos 70 por 9,8. Aquí en la calculadorita, 70 por 9,8. Y esto me va a dar como resultado 686. 686 newtons. Ahora sí yo ya tengo el peso en newtons y puedo reemplazar aquí en esta formulita y podemos calcular la masa del objeto. Entonces decimos la masa va a ser igual al peso, que es 686, que ya hemos convertido en newtons, que sería igual también a kilogramos metros segundo al cuadrado, esto para eliminar unidades, sobre la gravedad, que va a ser 10 metros segundo al cuadrado. Eliminamos unidades, metro segundo al cuadrado, y voy a tener el resultado en kilogramos, que es la unidad de masa. 686 dividido entre 10. 686 dividido entre 10 me va a dar el siguiente resultado. Ahí está, 68,6. 68,6 ¿qué? Kilogramos. Esa es la masa del objeto. Ya, la masa del objeto. Ahora sí, seguimos. Ya, seguimos. 68,6. Ya tenemos la masa. Ahora sí, yo ya puedo reemplazar en esta formulita. Ya, en esta formulita de aquí. Ya puedo reemplazar. Entonces reemplazaremos. Entonces voy a decir, la tensión va a ser igual a la masa del objeto. ¿Cuánto es la masa? Ya hemos calculado, 68,6 kilogramos, por la aceleración, que es 3,5 metros por segundo al cuadrado, más el peso, que ya tenemos por si acaso aquí convertido el peso en newtons. Con esto voy a trabajar, ya, porque las unidades se tienen que simplificar. ¿Listo? Entonces son 686 newtons, que equivale también a newton, perdón, a kilogramo metro segundo al cuadrado, ¿no ve? Para que se simplifique. Pero en este caso no es necesario simplificar, porque me tiene que dar el resultado en newtons, ¿no ve? Porque la tensión se mide en newtons. Ahí está. Entonces lo único que hacemos es multiplicar y sumar este resultado, y con eso ya vamos a tener el ejercicio resuelto. Nos decimos 68,6 por 3,5. 68,6 por 3,5. Igual a este resultado yo lo tengo que sumar más este valor, que es 686. Más 686. Y como resultado voy a tener 926,1. 926,1. ¿Qué? Newtons. Aparentemente hasta ahí ya estaría resuelto. Pero si nos fijamos en el resultado, aquí me está dando en kilopondios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer otra vuelta a la conversión, y con eso ahora sí ya estaría resuelto el ejercicio. Entonces decimos 926,1 newtons, lo quiero convertir yo en kilopondios. Habíamos dicho que en un kilopondio hay 9,8 newtons. Newtons con newtons se van. Y lo único que tengo que hacer es dividir este resultado entre 9,8. Entonces dividimos todo esto dividido entre 9,8.
Y ahora sí ya tenemos el resultado, 94,5 que redondeados nos daría 95. ¿Ya? 95 kilopondios. Y con eso ya tenemos el ejercicio resuelto. Listo muchachos, espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse, darle me gusta y comentar para que yo les ayude con más ejercicios. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.